Auspicia Cultura Rec, Librería Ferrovía, un refugio para los que aman los libros. AG, más de 15 años ofreciendo un espacio para el arte que nuestra ciudad merece. Innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad, educación pública de calidad, siempre. Universidad Nacional del Litoral. En el marco de los 450 años de la ciudad de Santa Fe, en Cultura Rec se nos ocurrió que valía la pena convocar a la Galería AG Arte para hacer un repaso por los maestros del arte santafesino, para celebrar un poco este aniversario tan importante que tiene la ciudad de Santa Fe. Maestros que cimentaron una estética, que nos dieron una tradición plástica, que nos deleitan y que por supuesto nos enorgullecen ante el país. Y para hablar de estos maestros convocamos a Guillermo Aleu, titular de AG, que bueno, nos va a indicar un poquito por dónde va el camino hasta este noviembre, donde se van a estar cumpliendo este numerito redondo de la ciudad. ¿Cómo va, Guillermo? ¿Cómo te va, Luciano? Bueno, un gusto de tenerte aquí. Igualmente. Y más para hablar de maestros del arte santafesino. Si te parece, contanos qué maestros vamos a recorrer durante estos meses para llegar al aniversario y después nos metemos de lleno en el que vamos a hablar hoy. Es un poco odioso hacer un recorte por el tiempo que podemos dedicarle en cuanto a la cantidad de programas, de manera que hemos elegido 3 de ellos de una singular expresión, como el caso de Supisiche, por supuesto, Espino y Godoy. También vamos a hablar de Fertonani y Matías Molinas. Buenísimo. Sí, obviamente tenemos que hacer un recorte en 5 por el tiempo que tenemos de aquí a noviembre, pero bueno, hoy vamos a hablar de uno de los artistas más importantes que dio esta tierra, como fue Supisiche, y bueno, vamos a ayudarnos con algunas imágenes de algunas obras emblemáticas y alguna historia muy particular que te vincula a Supisiche y que algo de un patrimonio que va a regresar a la ciudad. Pero bueno, te voy a dejar por supuesto a vos comandar esta hoja de ruta y empezar por donde vos prefieras. Bueno, ante todo es un poco atrevido hablar de un genio tan grande como fue, a mi juicio, Ricardo Supisiche, la obra de Ricardo Supisiche. Yo no tuve la suerte de conocerlo personalmente, pero sí tuve otra suerte o gran fortuna de poder haber encontrado para mi bienestar existencial la obra de Ricardo Supisiche, que fue muy anterior a haber puesto una galería de arte. Este encuentro con él fue rondando en los años 80 prácticamente, cuando estudiaba arquitectura. Así que de todas las relaciones que he establecido en mi vida, quizá la más perduradera hasta el momento es la que tengo con la obra de Ricardo Supisiche, ¿no? Esto es cotidiana, es permanente y por supuesto desde que tengo la galería es mucho más profunda. Decía que es muy difícil o atrevido porque mucha gente capacitada o ha dedicado, como el caso de Taberner Irigoyen, un libro completo, Natalio Poverché, que fue uno de los mayán más importantes que tuvo Ricardo Supisiche, han escrito, han hablado mucho sobre la obra de Supisiche. Sin embargo, bueno, dado toda esta relación y tiempo dedicado a la que no me puedo sustraer, tengo algunas cuestiones ya muy personales, muy desarrolladas, como para poder aportar, aunque sea mi propia visión. Y en este sentido, creo que la obra de Supisiche tiene 3 momentos esenciales, fundamentales. Los 3 momentos no son nada más y nada menos que, en realidad, la historia de vida de cualquier individuo, en el caso de Supisiche, ligado o como decisión fundamental a hacer o narrar sus experiencias a través del arte. La primera parte es su formación.
para lo cual tomó obviamente como motivo de desarrollo de esa formación pictórica la isla, a la cual también él tenía una predilección de vivencias importantes. Le gustaba, tenía su velero, incursionaba en la isla constantemente. Pero más allá de eso, en cuanto al tema de la obra, el primer periodo es netamente descriptivo. Es lo que yo denomino una suerte de realismo. No hay nada más, no hay nada novedoso. Es la descripción de lo que él encuentra, hasta cierto punto incluso edulcorado. Es una isla toda bien organizadita, colorida, con todos sus personajes, describiendo la tarea y el trabajo del isleño. Reitero, no es más que el periodo de formación y no aporta más que una mirada de pintor. ¿Querés que veamos esa primera imagen? Se puede ver en esa primera imagen, que es bastante representativa. Claro, ahí la tenemos en pantalla. Se puede observar lo que decía, ¿no? Un poco hasta la paleta, el cromatismo, ¿no? Bastante amable para lo que es o va a ser después el desarrollo posterior de la obra de Supisiche, ¿no? Pero ahí tenemos la pareja de pescadores, las herramientas de trabajo. En un segundo plano, una isleña lavando la canoa, más sobre el río otro, tenemos aves, perros, una descripción casi total de lo que sería la isla, sus personajes y bueno, el entorno de esta gente. A mí me llamó mucho la atención esa obra y obviamente que si lo hubiera visto no hubiera identificado como un Supisiche esa obra. Claro, porque lo que nosotros tenemos mucho más internalizado en la obra de Supisiche es otra imagen. Claro. Pero eso ahora es de los años 40, 45, no tengo presente ahora la fecha. La segunda parte de la obra de Supisiche tiene que ver con un viaje que le hace a Europa en el año 1951 y donde cambia absolutamente, luego de esa experiencia, cambia absolutamente su mirada sobre lo que él mismo estaba produciendo. En Europa toma contacto, estuvo en Italia, tomó contacto con las vanguardias florecientes de una Europa totalmente revolucionada por las guerras mundiales, en fin. Sí, claro. Y lo que sabemos de lo que fue el principio del siglo pasado en todo lo que fue la pintura y las vanguardias. Así que ahí toma contacto con dos artistas que fueron primeramente futuristas y luego transitaron el surrealismo, que son Sironi y Carrà. Ahí estamos viendo la segunda imagen. ¿Qué ocurre al regreso de ese viaje? Yo digo que siguiendo con el tema, que es la isla, en realidad lo que Supisiche hace es arte. Deja de ser un pintor para transformarse en un artista. Y lo que hace a partir de ese momento lo hace en clave metafísica. Digamos que ya la isla es una excusa para dar rienda suelta a una expresión profesional y, como dije, en clave metafísica. En realidad es una mirada más allá de lo real. No es la realidad lo que empieza a pintar. Lo que está haciendo es arte. Para eso se vale de una modificación esencial. En realidad sintéticamente podemos hablar de 3 elementos que incorpora, pero el más importante de ellos fue una cosa genial y simple, que es la de elevar la línea del horizonte al primer tercio superior, digamos, al tercio superior de la imagen pictórica, desplazarlo de un nivel normal, digamos, de lo que generalmente se traza en el paisaje, la línea de horizonte. Al elevarlo, cambia todo el plano plástico. Provoca un mayor dramatismo en la imagen. A partir de ese momento, todo lo que ocurre
en lo que podemos llamar el arenal, la isla, o en lo que de a poco va desdibujándose lo que el marco general de la isla para transformarla en otro escenario completamente diferente, a algo que, reitero, sigue siendo, para los que conocemos Supisiche, de donde arranca la isla, pero que ya dejó de ser esa isla primera, esa descripción real de la isla. Entonces ahora estamos hablando de un código lingüístico que es específico del arte. La segunda de esas operaciones que hace es la síntesis absoluta de todos esos elementos. Ya no son una cantidad de elementos, sino que son básicamente 3. Empieza a triangular todo tipo de composiciones en función a 3 elementos, cualquiera de ellos. Puede ser una figura, el rancho, algún elemento del trabajo. Generalmente se usaba el cajón del pescador, una canoa, pero usa con 3 elementos, los va triangulando. Una triangulación es una forma bastante equilibrada y dinámica al mismo tiempo de establecer una sinnúmero de composiciones que conocemos a la obra. La más prolífica es durante todo este periodo, que ya es del año 50, al regreso del viaje, digamos 50, yo diría 52, 54, ya hay registro donde esto empieza a ocurrir. Ya entrado el año 60, la obra se desdibuja aún más, las figuras dejan de ser, ya prácticamente no tienen rostro, muy pocas obras que encontramos con rostros en los personajes. Ya empiezan a ser cada vez más una simbolización que una representación real. Y el tercero de estos elementos, yo siempre digo que si hubiésemos sido los arquitectos hubiésemos abrevado más en la obra de Supisiche. En mis años de estudio hablábamos de minimalismo sobre finales de los años 80, principios de los años 90, el minimalismo en arquitectura, cuando en los años 60 Supisiche, si cabe el término, era un absoluto minimalista. Prácticamente eran composiciones despojadas de todo elemento, eran planos francos. Es más, en todo ese periodo hasta hay obras que son netamente abstractas. Ya ni siquiera tiene estos elementos que mencionaba anteriormente. Lo que trato de decir es que ya es una obra absolutamente madura, ya encuentra no solo el tema, ya está cómodo con lo que hace y desarrolla una cantidad infinita de trabajos donde obviamente la necesidad incluso del creador, del acto esto de pintar, lo va llevando a probar y a hacer una cantidad de ensayos y composiciones que hasta hoy, bueno, yo no conozco toda la obra, conozco muchísima obra, pero no deja de sorprenderme cada vez que aparece alguna nueva imagen de las que honestamente descubro. Me refiero a que la identifico inmediatamente, pero siempre hay un rasgo que me sorprende. Y bueno, llegamos así a la tercera etapa o último periodo. Hay algo en la metafísica que coquetea permanentemente con el surrealismo. Hay obras en este periodo metafísico que tienen cierta tendencia hacia cuestiones surrealistas. Pero en el último periodo ya la obra es de mayores proporciones surrealistas a metafísicas. Siempre en el marco de esta suerte de isla que él crea, o escenario que él crea, ¿no? Hay un cuadro que está en el libro Supisiche, nunca lo pude ver personalmente. Se llama El nacimiento de un fantasma, y la obra tiene el arenal característico, pero con una innumerable cantidad de grietas que van apareciendo en ese arenal, dentro de la cual en la más importante de ellas hay como una calavera, y la obra se llama El nacimiento de un fantasma. Mi lectura sobre eso, con lo que viene a posteriori, es que en realidad, ya habiendo probado toda la obra metafísica, por decir así, y haber ensayado todo eso y saber que eso funciona, y ya el artista es un artista consagrado, no solo a nivel nacional sino a nivel internacional,
para mí tiene que ver con la necesidad intrínseca que tiene un artista, un creador, de finalmente contar lo que necesita contar. Y que tiene que ver con esta, yo llamo, mitología de seres que él de algún modo, en su incursión personal sobre la isla, cuentos y anécdotas que debe haber tenido en esas noches de reuniones y de peñas con amigos de la isla, la propia experiencia vivida de una persona ya mayor. Estamos hablando de una prácticamente tercera edad en Ricardo Supisiche. Vivencia, dolores, fantasmas, temores, enfermedad. Todos estos elementos empiezan a poblar ese escenario con figuras que son fantasmales, son como ánimas, son figuras exacerbadas. El caso de la que podíamos ver se llama El Dueño de la Noche. Es un personaje que detrás del cual aparece una lechuza o búho gigante, que es también un animalito de la isla, sí, típico. Sí, de nuestra zona, por supuesto. Y bueno, por supuesto que al que ve por primera vez esa obra le resulta súper extraño, ¿no? Es como que puede generar algún tipo de rechazo o extrañeza. Bueno, el cometido del surrealismo de alguna manera tiene que ver con eso, pero vuelvo al acto creador, a la necesidad que tiene una persona que puede ser escritor, músico, en este caso estamos hablando de un artista plástico, de plasmar en sus obras todo ese universo y experiencia que fue recabando a lo largo de toda una vida y que la necesita contar de este modo, ¿no? Así que creo no estar tan equivocado, porque cada vez que encuentro y miro o aparece alguna obra nueva que no tengo presente de las tantísimas que he visto, se configura o está dentro de esta lectura que hago y refuerza la misma. Bueno, es mi aporte al genio de Supisiche, que a mí también me transformó, me ha cambiado en algún aspecto mi propia vida, ¿no? Ni hablar. Me gustaría que nos recomiendes cuáles son los 2 libros que trajiste que obviamente profundizan en la obra para quien quiera indagar un poco más. Bueno, está el libro. El primero es el que fue hecho por Natalia Porberger junto con Jorge Taberner Irigoyen y el mismo Ricardo Supisiche, del año 78. Sigue siendo el libro más importante, no sé si la cámara lo toma. Sí, ahí lo toma. Bueno, es fantástico. Bueno, el cuadro de la portada fue un cuadro que quisimos tenerlo, alguna vez conté esto, y hoy pertenece a una colección alemana, o al menos los titulares son de la obra, son 2 alemanes. Se me escapó en una subasta que finalmente la adquirió esta gente. Claro. El otro libro es hecho por Rafael Esquirru. En realidad son poemas de Rafael Esquirru. Él toma 49 artistas de América, en uno de los cuales, por supuesto, está una obra acá la marcamos, de Ricardo Supisiche. Se configura así, de un poema de Esquirru, una obra a color y una obra en blanco y negro, que es esta, una tinta y un breve currículum en este caso de Supisiche. Qué libro hermoso. Son libros que obviamente solo se pueden consultar en alguna biblioteca, o buenaje también, si se dan una vuelta, pueden obviamente pedírtelo y hojearlo un poquito para disfrutarlos. Me quedé pensando en eso que hablabas de la obra que se te escapó en una subasta, y vos nos trajiste una historia hoy que se va a concretar en un tiempito corto, y que tiene que ver con una obra de Supi que está por estos días en Francia, en París. Pero bueno, contámela vos con lujo de detalle qué pasó con esta obra y cómo es que va a volver a la ciudad de Santa Fe. Bueno, la obra es la que está en el libro 49 artistas de Latinoamérica, de Esquirru. Ese libro es mío, ese libro lo compré en el año 86.
yo en esa época estudiaba arquitectura y compraba libros de arquitectura y libros de arte. Y esa obra me acompaña desde entonces porque para mí fue muy fuerte. Todo el universo supisichesco, por decirlo de alguna manera, desde entonces ya algo me provocaba. Venimos de una feria de arte que se hizo hace poco en la Estación Belgrano. Para la feria llevé un conjunto de obras en carpetas que rotulé con la firma de Supisiche. Buscaba la firma de Supisiche para poder hacer estas carpetas, y entrando al mundo de la internet apareció el cuadro del libro. Y lo vi y dije, bueno, lo voy a agrandar para disfrutarlo, ya que apareció. Y resulta que me lleva a una página de un anticuario en una localidad muy próxima a Bruselas, pero estando en Francia. Claro. Y vi que estaba a la venta. Y no. Ahí lo tenemos en pantalla en este momento. Ahí están los dos titulares. Sofía y Philippe Cossack. Es la Galería Cossack. Es un matrimonio que está al frente de la galería. No son los propietarios del cuadro. Ajá. Yo creí que ellos eran los propietarios, no, pero ese pertenece a un coleccionista francés que decidió venderlo y lo tenía esta galería a la venta. Así que durante un mes, entre Philippe habla en francés, nada castellano. Sofía vivió en Argentina, así que hablaba castellano, pero no está full todo el tiempo trabajando en la galería. Así que estuvimos en un ida y vuelta en un mes prácticamente de mensajes, muy prudente, por ahí todo muy protocolar, por vía mail. Efectivamente la obra estaba a la venta y decidí comprarla, así que tenía que transferir el dinero, pero no sabía cuándo la iba a poder ir a buscar. Y lo que terminó siendo esto una sorpresa, encontrar el cuadro, termina siendo ahora el mes entrante. Me voy junto a Mayra, mi esposa, así como mi hermano me invita a mí, yo dije, bueno, yo la voy a invitar a mi esposa porque vamos a aprovechar a hacer un viaje. Pero qué maravillosa esta historia, y qué bueno, qué gesto va a ser recuperar esa obra que estaba en Europa en manos de un coleccionista, y volver a traerla a Santa Fe. Y bueno, me imagino lo que va a ser seguramente el lugar que va a tener en la galería para que la puedan disfrutar todos los santafesinos cuando ya esté aquí y bueno, tenga el marco que corresponde. Y es una historia realmente muy interesante. Y bueno, y habla de esto del valor que tiene una obra de Supi en el mundo, digamos, porque si la tenía este coleccionista era porque la valoraba. Sí. Esa obra está junto, en esta colección de esta persona, junto a un cuadro fenomenal que lamentablemente, como la galería va a estar cerrada, no la voy a poder ver, de un Quinquela Martín de dimensiones importantes. Así que es tal como vos decís, Supisiche tiene alcance internacional, bueno, acompañado a una muestra internacional de Borges, que eso lo ha organizado Fabergé en su momento. Supisiche tiene amantes de su obra en muchos lugares, en todo el país por supuesto, pero fuera del país también hay gente que conoce la obra de Supisiche. Cuando hablé al principio de que es una obra singular, hay varios artistas, como otro grande nuestro que es Matías Molina, que a la vista fácil o a primera vista de toda la gente le encuentra muchísima similitud. Son radicalmente opuestas. Lo que tiene la obra de Supisiche, a diferencia de la de Matías Molina, es que justamente la etapa metafísica, y ya entrando a un nivel de surrealismo, hace de la obra un lenguaje más universal. Lo de Matías es extraordinariamente nuestro y local. Es más, claro, cuando hablemos de Matías vamos a dar algunas características, pero ese binomio física y metafísica del litoral es extraordinario que suceda, y de eso vamos a charlar también, porque son dos maestros que se potencian entre sí. Y no me extraña que obras de Supisiche haya en muchos lugares, porque ha pasado a gente conocida que han venido, han visto cuadros en la galería y dicen, ese es mi paisaje.
y es un nocturno con un cielo azul y un arenal que en realidad pareciera estar como en la luna, y le digo, sí, yo vivo en Noruega, y en Noruega tenemos prácticamente 6 meses de noche, y él referenció eso, el azul como, Claro. como un color local a su bueno, lo que se dice en pintura, un color, digamos, una atmósfera más que un color. Y bueno, esa es la trascendencia de la obra de Supisic. Qué bueno, qué bueno. Bueno, la verdad que muy, muy, muy interesante este abrir el juego con el gran Ricardo Supisic, de estos maestros del arte santafesinos, para que nos sirvan un poquito como excusa para hablar de estos 450 años de nuestra ciudad, que ha dado este nivel de genios del arte plástico y esas imágenes tan potentes que nos representan en el mundo. Así como Saer nos representaba en la literatura, claro. Supi nos representa con imágenes plásticas, y qué buena esa historia de recuperar esta obra. Y bueno, decimos que para quien quiera ver Supisic puede verlos tanto en el Museo Rosa Galisteo, donde hay una parte o una cantidad importante de obras, y también puede ir a la galería, a AG, y pedirte, porque ahí hay tintas, hay óleos, hay mucha obra en la trastienda de la galería, que para quienes aman a Supisic pueden ir y disfrutarlos, y por qué no tener uno en su casa. También, sí, se puede. Se puede empezar por una tinta, una acuarela, llegar a un óleo. Ese sería un buen recorrido. Pero yo agradecerte a vos por la propuesta. La verdad que es importante, en el marco de estos 450 años de festejos de una ciudad de las más viejas de nuestro país, antigua, poder dedicarle este espacio a estos creadores en un país bicentenario. Somos un país joven. Hablar de estos maestros estamos hablando de los años 50, son 70 años en un país bicentenario, estamos hablando prácticamente de un tercio de nuestra historia, donde estos artistas son pioneros. Estamos tan próximos a su producción que no alcanzamos a ver la trascendencia que esto tiene. Dentro de 200 años nosotros no vamos a estar, pero las obras van a estar, y quienes amen el arte van a entender con mayor profundidad estas cuestiones que tienen que ver con el recupero del patrimonio, con nuestros museos, como el del Rosa Galisteo que mencionaste, que es uno de los museos más importantes del interior del país, que tiene una cantidad de obras de toda la historia del arte argentino, joyas de todas estas búsquedas de las identidades en sus distintas regiones, ¿no? Y nosotros tenemos que tratar de dar cuenta de lo que sucedió acá en nuestro litoral. Por supuesto, y bueno, aprender, valorarlas, y cuando uno aprende y conoce un poquito más de las obras, por supuesto que las puede disfrutar más. Guille, gracias por este ratito, por hablarnos del maestro Supisic, y te esperamos el mes que viene para hablar del segundo maestro de esta serie de 5 que armamos para celebrar los 450 años de Santa Fe y de arte plástica acá en Cultura Rec.